Increíble milagro del plan divino revelado en las alturas. Transformación sagrada. En Lucas 2:14. En el tercer año de Joacim, cuando Jerusalén estaba llena de tribulación, y el pueblo de Israel se preparaba para cumplir el censo ordenado por el emperador César Augusto, la pequeña ciudad de Belén fue testigo de un acontecimiento sin igual. En este sombrío marco de caos y agitación, María, una joven llena de gracia, y su prometido José, se hallaban en un humilde establo. La noche estrellada se iluminó con el relámpago divino de un milagro que cambiaría el destino de la humanidad. María había dado a luz a su primogénito, Jesús. Ese instante fue tan sublime como invisible para el resto del mundo, un secreto guardado en la sencillez de un pesebre. Mientras María contemplaba la fragilidad de su hijo, una serenidad envolvió el aire. Sin embargo, el cielo resonó de una manera excepcional. Fuera de las murallas de Belén, en campos de bruma matutina, unos pastores, cómplices del silencio nocturno, vigilaban sus ovejas. De repente, una luz resplandeciente rompió la oscuridad. Un ángel del Señor se les apareció, su presencia fulgurante y gloriosa, provocando un temor reverencial que cubrió sus corazones. «No temáis», pronunció el ángel con un tono sereno que buscaba calentar las almas atemorizadas. «He aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo». Qué promesa tan extraordinaria en medio de lo mundano. Un Salvador, que es Cristo el Señor, había nacido ese día en la ciudad de David. El eco de esta proclamación resonó en sus corazones. El cumplimiento de las viejas profecías comenzó a tejerse entre los hilos del tiempo. A continuación, el cielo estalló en un canto celestial. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14, RVR 60. El mundo, que había permanecido en sombras, recibió el brillo de la luz que traería salvación. Los pastores, aliviados del terror y llenos de fervor, comenzaron a buscar al niño. El fervor de su fe ahora los guiaba, y rápidamente se dirigieron hacia el establo. Allí, entre heno y humildad, encontraron al niño, envuelto en pañales, y brillando con una luz que nada en este mundo podría igualar. Detrás de esa apariencia tan sencilla, se erguía el Rey de Reyes, quien traería redención al pueblo. Al regresar a sus campos ya no eran los mismos. Con cada palabra que compartían sobre su encuentro divino, encendían corazones como fuego vivo. ¿Quién puede ser este niño?, preguntaban los que escuchaban. La voz de los pastores resonó en cada rincón, provocando preguntas y alimentando la esperanza de la promesa de Dios. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En el corazón del pueblo, la historia de un niño en pañales comenzó a elaborar un misterio divino, un eco del cielo que aún estaba revelándose. Los corazones sedientos de los hombres y mujeres anhelaban la paz prometida, y la historia del nacimiento de aquel niño solo había comenzado. ¿Qué más tenía reservado el cielo? La expectativa se elevaba, y el plan de Dios se desataba como un río interminable hacia la humanidad. El destino estaba en marcha y la historia de Jesús apenas comenzaba a transformarse. Mientras la noche en Belén se desvanecía, los ecos de alabanza de los pastores comenzaban a invadir los rincones de la ciudad, y el susurro de la buena nueva se extendía rápido, como un fuego que avanza sin control, llevando esperanza al corazón de hombres y mujeres ancianos, jóvenes y niños. En cada mirada llena de asombro,
El pueblo, sin saberlo, comenzaba a estremecerse ante el advenimiento del rey que había venido a transformar el mundo. María, en su recogido espacio, guardaba en su corazón cada palabra, cada mirada, cada gesto de amor que le era ofrecido. Aquel momento, lleno de fragilidad y gloria, se entrelazaba con la profunda verdad de un propósito eterno. La profecía de Isaías, que había hablado de un niño que nacería y llevaría sobre sus hombros el gobierno, comenzaba a cobrar vida en ella. Así, en su corazón, se germinaba la dualidad de lo humano y lo divino. Mientras tanto, en la lejanía, unos sabios de Oriente, guiados por la luz de una estrella brillante, se acercaban a Jerusalén. Habían estudiado las Escrituras y reconocían el signo en el cielo como un anuncio sublime. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, preguntaban con reverencia y admiración, mientras la incertidumbre crecía en el corazón de los líderes religiosos que escuchaban. Su llegada no pasó desapercibida. Herodes, el rey que reinaba con mano dura, sintió una inquietud que resonó en su interior como un eco ominoso. ¿Cómo era posible que un niño recién nacido amenazara su trono? Herodes convocó a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo. ¿Dónde debe nacer el Cristo?, preguntó, la avaricia y el miedo conviviendo en su mirada. Ellos, con la precisión de quienes conocen la palabra, respondieron sin vacilar: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Mateo 2:5, RVR 60. El plan divino se movía en secreto, y las piezas del destino tomaban forma ante el despreocupado ojo del hombre. Mientras tanto, los sabios continuaron su camino, guiados por la estrella que danzaba en el cielo, cada vez más cerca de la verdad que habían venido a adorar. Al llegar a Belén, se postraron ante el niño, y ofrecieron sus dones: oro, incienso y mirra, cada uno simbolizando la realeza, la divinidad y el sacrificio que estaba por venir. La adoración de aquellos hombres sabios resonaba como un eco antiguo, recordando que la mejor respuesta a la revelación divina es siempre la entrega y la alabanza. Mientras tanto, el pueblo de Belén experimentaba cambios sutiles. El aire se impregnaba de una sensación de expectativa. La luz que había entrado en el mundo tocaba corazones y despertaba deseos, y muchos se preguntaban si aquel niño era verdaderamente el Mesías prometido. Sin embargo, en la oscuridad que se arremolinaba en el corazón de Herodes, se gestaba un plan nefasto. La sombra de la muerte se acercaba mientras él intuía que lo que había surgido en Belén no era solo un niño, sino la esperanza de una nueva era que podría derrocar su maligno reinado. El plan de Dios, oculto detrás de cada acción humana, comenzaba a desplegar un nuevo capítulo de la redención. ¿Conseguirá Herodes frustrar el divino propósito? ¿Qué más revelará el cielo a medida que los eventos se desplieguen en este tiempo sagrado? La historia apenas comenzaba, y el misterio de la salvación y la lucha del bien contra el mal estaba a punto de tomar forma con un desenlace que resonaría a través de los siglos. Las preguntas vibraban en el aire, y el tiempo del cumplimiento se acercaba. Mientras el eco de la adoración resonaba en Belén, un silencio intenso invadía el palacio de Herodes. La inquietud se transformaba en desesperación. El rey, temeroso de perder su trono, reflexionaba sobre las palabras de los sabios. Un rey ha nacido, repetía en su mente. Se sentía atrapado en una red de intriga y osadía. Sabía que no podía dejar que esta nueva era de luz se instaurara sin que él hiciera algo al respecto. Las horas pasaban, y la oscuridad se intensificaba. En el sueño de Herodes, una visión se presentó. Una sombra se alzaba en la penumbra, llevando consigo un mensaje de advertencia. No temas a aquel niño, su reino no es de este mundo, resonó una voz celestial, similar a un eco que afirmaba la soberanía divina sobre el caos humano. Al despertar, la decisión estaba clara. Debía actuar. Así reunió a sus más leales consejeros en busca de ideas. Revisemos a cada niño nacido en Belén. Exterminaremos a todo aquel que pudiera ser el potencial rey, ordenó,
la avaricia consumiéndolo aún más. Las manos de sus hombres se aferraron a los cuchillos, bebiendo de su sed de poder. En sus corazones, la oscuridad comenzaba a apoderarse de ellos, mientras un fuego maligno se encendía en la atmósfera. Mientras tanto, en la modesta morada de José y María, un ángel se hizo presente en un sueño. Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Permanece allí hasta que yo te diga, porque Herodes busca al niño para matarlo. Mateo 2:13. Estas palabras timbraron en el corazón de José como un trueno. Su fe, siempre constante, encontró su camino hacia la obediencia inmediata. En la oscuridad de la noche, tomó a María y al niño Jesús, y partieron, dejando atrás todo lo conocido, guiados por la mano providencial de Dios. En su camino, pasaron por ciudades repletas de almas que, ajenas al inminente peligro, danzaban en la ligereza del día. Los ecos de la gloria aún parecían resonar en el aire, pero para José y María, el peligro acechaba. Traspasar puertas y mercados, ocultar sus rostros, todo fue parte de la travesía, donde el sufrimiento y la esperanza se entrelazaban. La luz de la estrella que los guió desde el inicio, hoy brillaba con nueva intensidad en el cielo. Mientras tanto, la tragedia se desataba en Belén. Herodes, impotente y con un corazón endurecido, dio la orden de masacrar. «Que no quede niño alguno bajo los 2 años», gritó. La ira y la desesperación se desbordaron, y los llantos de las madres que perdían a sus pequeños se elevaron como lamentos al cielo. Era el cumplimiento de la profecía de Jeremías. Voz fue oída en Ramá, llanto y lamento grande. Jeremías 31:15. En medio del dolor, el deseo de Dios por la redención de su pueblo seguía fluyendo. Sin embargo, mientras el llanto llenaba la tierra, el niño Jesús y su familia encontraron refugio en Egipto. El pueblo empezaba a ver cómo las palabras del profeta cobraban vida. Dios nunca había abandonado a su pueblo, con manos amorosas guiaba cada paso de sus elegidos. El silencio en Egipto se tornaba en la promesa de un futuro glorioso. La historia aún no había alcanzado su clímax, y el plan de redención seguía avanzando en lo oculto, en lo imposible. Susurra el cielo, y el tiempo se mueve hacia un desenlace que desbordará la historia. ¿Qué más dirá Dios a través de este niño? ¿Cuáles son los caminos que debe recorrer para cumplir el propósito eterno? La respuesta se acerca, mientras su luz sigue brillando en medio de la oscuridad. Mientras las noches en Egipto se teñían de misterio, el silencio envolvía a la familia de José. Sus corazones estaban atentos a los susurros de Dios que parecían flotar en el aire. El niño Jesús, reflejo de la promesa y esperanza, dormía plácidamente en los brazos de María. Cada noche María se preguntaba sobre el futuro de su hijo y el destino que le aguardaba. La gloria de Dios resonaba en el silencio de su sala, un eco de lo que estaba por venir. José también en su meditación sabía que el tiempo de esperar no sería eterno. Mientras caminaba por los caminos polvorientos de Egipto, su mente revisaba las historias de los hombres y mujeres de fe, esos que fueron guiados a lo largo de los siglos por la mano poderosa de Dios. Las promesas nunca fallan, se decía, como si las palabras pudieran ahuyentar las sombras que constantemente acechaban sus pensamientos. En Belén, la tristeza aún impregnaba el aire. El eco de la pena de las madres que lloraban por la pérdida de sus pequeños se escuchaba en cada rincón. Estas vidas inocentes, objetivo de la tiranía de un rey temeroso, eran el sacrificio en un plan mayor que aún no se veía con claridad. La pena y el dolor, aunque insondables, no estaban fuera del alcance de la redención que Dios tramaba en lo oculto, acercándose más y más a su cumplimiento. Los días pasaban en Egipto, y con cada amanecer la esperanza crecía en el corazón de José. Una noche especial, mientras la luna iluminaba el ambiente con su luz plateada, un ángel del Señor se apareció nuevamente en su sueño. «Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la vida del niño». Mateo 2:20.
Las palabras del ángel resonaron como un clarín, llenando a José de una calma y seguridad renovadas. Fue así que, al llegar la mañana, el viaje de regreso a su tierra natal comenzó. Cada paso dado por José y María era como una marcha hacia la profecía que aguardaba su cumplimiento. La tierra prometida, aún marcada por el dolor de lo reciente, ofrecía también las sombras de un nuevo amanecer. Mientras José conducía a su familia, una nueva incertidumbre se apoderó de su corazón. ¿Y si Herodes ha dejado más sombras en la tierra que sombras de sus propios pecados? Pensaba angustiado. Sin embargo, el mismo Dios que había guiado sus pasos, también lo había guardado y sostenido en el viaje anterior. La fe en su corazón era un árbol en la tormenta. En la distancia se vislumbraban los límites de su hogar, y la ciudad de Nazaret empezaba a cobrar vida. Renacer en un lugar familiar, pero lleno de peligros, requería la misma obediencia que lo había llevado a Egipto. La familia llamada a ser un estandarte de esperanza, debía permanecer firme en su creencia de que la luz del Hijo de Dios brillarían aún más intensamente en aquellos días inciertos. Finalmente, al llegar a Nazaret, José vio la aldea que había sido testigo de su juventud y la de María. Este lugar, un día será un faro de luz, en medio de tiempos oscuros, pensaba. La pasión en su corazón resonaba con la promesa de que algo grandioso se estaba construyendo, aunque aún el cuadro completo permanecía oculto a sus ojos. Pero ¿qué más se está preparando a través del niño envuelto en pañales en un hogar humilde? ¿Qué hilos invisibles tejerán el destino del mundo? La pregunta es palpitante, un misterio que aguarda ser revelado, y los cielos parecen alzarse en esplendor ante la inminente manifestación de la gloria de Dios. Mientras el eco del viaje de regreso resonaba en los corazones de José y María, el paisaje familiar de Nazaret se extendía ante ellos, cubriendo el horizonte como una manta recordatoria de las promesas cumplidas y los sacrificios aún por venir. Las calles llenas de recuerdos parecían vibrar con la anticipación de lo que Dios tenía reservado. Los días pasaron y la armonía del hogar pronto fue invadida por la rutina y la incertidumbre. José se dedicaba al trabajo en la carpintería, moldeando la madera con manos expertas, mientras María cuidaba al pequeño Jesús, llenando el aire con risas y palabras suaves. Sin embargo, en sus corazones latía una pregunta pulsante. ¿Qué futuro espera a nuestro hijo? Una noche, mientras la luna brillaba con intensidad, un extraño grupo de hombres llegó a Nazaret. Eran sabios venidos de tierras lejanas, guiados por una estrella que relucía en los cielos. Con sus corazones colmados de anhelos, habían recorrido distancias enormes para adorar al que sería llamado rey. La noticia de su llegada se extendió rápidamente a través del pueblo, despertando tanto asombro como inquietud. José y María, al enterarse de la llegada de los magos, sintieron una mezcla de temor y maravilla. El corazón de José se aceleró. ¿Qué implicación tiene esto para nuestra familia?, pensaba con inquietud, mientras miraba a María, cuya fe se mantenía firme, como una roca en medio de la tempestad. Los sabios, una vez en Nazaret, encontraron el humilde hogar. La brisa templada acompañó sus pasos al entrar, y el aroma de la madera fresca llenó el aire. Ante ellos, los ojos del niño Jesús brillaban con una luz cálida y reconfortante. Sus corazones no podían evitar postrarse. Estaban ante la presencia del Salvador. Desde lo más profundo de su ser, comenzaron a ofrecer con gozo tesoros de oro, incienso y mirra. María observaba con asombro mientras el cumplimiento de las profecías se palpaba en el ambiente. Con las manos temblorosas, recibió los obsequios, cada uno simbolizando un aspecto del futuro de su hijo. El oro, su realeza; el incienso, su divinidad; y la mirra, el sufrimiento que vendría sobre él. Un ángel del Señor se presentó nuevamente en sueños, esta vez a los magos, advirtiéndoles que no regresaran a Herodes. Comprendiendo la gravedad de la situación, partieron por otro camino, y así se cumplió la profecía que decía que se ocultaría al rey. Este giro en los acontecimientos trajo una paz inusitada a la casa de José y María, pero la paz fue efímera. Esa misma noche,
Un ángel apareció ante José en sueños, instándolo a huir a Egipto nuevamente, pues Herodes aún buscaba al niño para hacerle daño. Levanta, toma contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto. Mateo 2:13. Le ordenó la voz celestial que resonaba con la autoridad del cielo. Mientras José despertaba, la urgencia del mensaje era clara. El destino del mundo estaba en juego, y su familia debía actuar con celeridad. La tormenta que se avecinaba no solo era una prueba de su fe, sino un fruto del misterio divino que se estaba desplegando ante ellos. En la oscuridad de la noche, con el niño Jesús en brazos y María a su lado, el viaje a Egipto comenzó una vez más. Mientras se alejaban, el sol comenzaba a asomarse, iluminando el camino con los rayos de un nuevo amanecer. Pero ¿qué más revelaciones traía consigo el plan soberano de Dios? ¿Qué fuerzas invisibles se movían en la historia para llevar a cabo la redención del mundo? Las respuestas estaban más cerca de lo que pensaban, y las dinámicas de la historia seguían tejiéndose con hilos de gloria. La expectación de lo que estaba por venir iluminaba la oscuridad y llenaba de esperanza a aquellos que tenían los ojos abiertos a lo divino. En la penumbra del viaje hacia Egipto, José y María avanzaban con pasos cautelosos, conscientes de que la mano de Dios guiaba cada uno de sus movimientos. El eco del susurro del ángel aún resonaba en sus corazones. Huya a Egipto. Las estrellas brillaban en el firmamento, pero ellas no podían compararse al brillo del futuro que se desplegaba para el niño en brazos de María. Mientras cruzaban los valles y montañas que separaban a Nazaret de Egipto, la ansiedad se apoderaba de las almas de los tres viajeros. ¿Cuánto tiempo durará este exilio?, se preguntaba José, su mente trabajando como la sierra sobre la madera. María, al acunar al niño, sabía que la misión era mayor que su angustia. Ella estaba pensando en cada paso que daban, una promesa eterna resonando en su ser. Este es el Hijo del Altísimo. Al llegar a la frontera de Egipto, el paisaje ardía con la calidez de un sol brillante que parecía celebrar la llegada del Salvador. Era un contraste agudo con la oscuridad de la intención de Herodes, quien había jurado eliminar la luz que había venido al mundo. Pero era en esta tierra exiliada donde sus corazones hallarían un refugio temporal, lo estipulado en la profecía que decía, «De Egipto llamé a mi hijo». Oseas 11:1. Los días en Egipto se convirtieron rápidamente en semanas, y las semanas en meses. La familia se adaptó a su nueva vida, aunque la ansiedad de José no disminuía. Por las noches, le decía a María, «No puedo ayudar sino a sentir que esto es un sueño». Sin embargo, el profundo sentido de propósito al mirar a Jesús lo mantenía firme, anclado a la esperanza. Cada día al ver al niño crecer, con su luz infinita y su sin par ternura, su fe se renovaba. Una noche, mientras el viento soplaba suavemente, los ojos desvelados de José contemplaron el cielo estrellado. Las estrellas parecían garabatear historias antiguas, relatos de redención que aguardaban ser contados. La aparición de un nuevo ángel de Dios llenó su corazón de asombro. «José», resonó la voz divina, «regresa a la tierra de Israel, pues aquellos que buscaban la vida del niño han muerto». Al escuchar el mensaje, un alivio se deslizó por la piel de José, pero al mismo tiempo, la sombra de lo desconocido se cierne. «¿Y si las intenciones de Herodes todavía persisten?», murmuró en su corazón, desbordando una mezcla de ansiedad y expectación. Sin embargo, su reino no es de este mundo y como decía el Salmo, «El Señor es mi luz y mi salvación». Salmo 27:1. De regreso en el camino, junto con su familia, la urgencia divina llenaba el aire. Cada paso que daban en el sendero hacia su hogar era un paso hacia un propósito infinito que trascendía la comprensión humana. Esta es la manera en que el grande y hermoso plan de Dios se despliega, pensó María, mientras sentía el calor de la mano del niño sobre su pecho. Así, mientras avanzaban hacia Nazaret, el tiempo se iba volviendo una hilación, y el destino un asombroso despliegue de la voluntad divina. Con cada milla recorrida, más cercano se sentía el cumplimiento de las promesas,
y el reino del cielo parecía suspenderse en el aire. La historia divina estaba tejida con hilos de sufrimiento y alegría, y en esta travesía, un nuevo misterio se perfilaba a la vista. Las olas del plan de Dios se movían, y con cada vuelta del camino se vislumbraba un nuevo ángulo de su propósito. Cuando regresen a su hogar, un nuevo mensaje surgirá del silencio entre los hombres. ¿Qué más revelará Dios en el tiempo que viene? El regreso a Nazaret no fue simplemente un trayecto físico, sino un acto sagrado de obediencia y fe. A medida que se acercaban a su hogar, los recuerdos de su tiempo en Egipto se entrelazaban con la esperanza de un futuro que muy pronto se convertiría en presente. La tierra que habían dejado atrás cargada de peligro, parecía ahora un recuerdo lejano, pero aún así, la preocupación seguía acechando el corazón de José. Durante el viaje, María miraba a su hijo con ojos llenos de amor y anticipación. En el rostro del niño, ella podía ver reflejadas las promesas de Dios. ¿Qué destino le espera a nuestro hijo?, murmuró María en un susurro, más a sí misma que a José. Este niño es el cumplimiento de la profecía, respondió José, imbuido de la certeza que le otorgaba el mensajero celestial. Como dice Isaías, «He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Isaías 7:14. Pero a medida que sus pasos los llevaban más cerca de casa, una inquietante verdad se apoderó de José. La sombra de Herodes podría haber desaparecido, pero su espíritu amargo había dejado un rastro de dolor y temor en la tierra. «Mi amor», le dijo, «¿podremos encontrar paz en este lugar? ¿Regresaremos a un hogar que todavía guarda los ecos de la antigua amenaza?» María, aferrándose a la fe, miró al cielo, sus ojos llenos de determinación. Recordemos que el mismo Dios que nos condujo a Egipto es el que nos trae de regreso. Él tiene un propósito más allá de nuestra comprensión. Finalmente llegaron a Nazaret. La aldea se extendía ante ellos, familiar pero distinta, como si todo hubiera sido alterado por el tiempo transcurrido y las experiencias vividas. Las casas simples y los árboles frutales parecían susurrar secretos de la vida cotidiana, pero aún así, la llegada de la familia no pasó desapercibida. Los vecinos miraban con curiosidad y se preguntaban qué nuevas historias traían consigo. Mientras se establecían, una noche brillante cubrió el cielo de estrellas. Era la misma noche en que 4 días atrás, un ángel había estado junto a él. José estaba sentado, contemplando la armonía de las estrellas, cuando repentinamente sintió una incómoda convicción en su corazón. «María», llamó. «Hay algo que siento». Antes de que llegara el niño hubo un silencio en la tierra. Ahora que estamos de regreso, pienso que el tiempo del silencio ha terminado. El tiempo de hablar y actuar ha llegado. En ese momento, un susurro de alabanza llenó el aire. «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Lucas 2:14. La pareja miró hacia arriba, estupefactos. Una maravilla de luces se desbordó sobre ellos como un canto celestial, que resonó en sus corazones. María, sintiendo la presencia de lo divino, se unió a la adoración. Con cada nota, una comprensión comenzó a germinar en su corazón. Esta es la señal de que el plan de Dios se ha desatado, y no solo para nosotros, sino para toda la humanidad. Lo que antes parecía ser un retorno lleno de temor, se transformó en un portal hacia una nueva revelación. Mientras el eco de las alabanzas celestiales resonaba en sus almas, sabían que no estaban regresando solamente a un hogar terrenal, sino que se estaba preparando el escenario para un plan que cambiaría el destino de todos. Así, José y María se hallaron en el umbral de nuevas expectativas. Dios estaba sembrando en ellos un nuevo misterio. ¿Qué más hará el Altísimo en los días que vendrán? La pregunta flotó en el aire, mientras sus corazones se llenaban de esperanza y anticipación por lo que vendría. La serenidad de Nazaret se vio interrumpida al amanecer del día siguiente. Un aire denso de expectación envolvía la aldea. José se levantó temprano, notando que la luz del sol se filtraba entre las ramas de los árboles,
regalando un brillo dorado a la mañana. Sin embargo, en lo profundo de su ser, había una sensación que no se podía ignorar. Era el recordatorio de que, aunque estaban a salvo, un plan más grande se estaba gestando. Mientras tanto María, en silencio, atesoraba los eventos de la noche anterior. Su corazón palpitaba de una mezcla de gozo y asombro. Recordó las palabras del ángel, porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Esa promesa reverberaba en su interior, y no solo por su propio hijo, sino por lo que significaba para el mundo. Esa mañana, los habitantes de Nazaret comenzaron a murmurar. Rumores de su regreso se esparcieron como el fuego entre un rastrojo seco. ¿No es este el carpintero hijo de María?, decían algunos, incapaces de ver más allá de lo que sus ojos podían discernir. Pero había algo diferente en María, en José y especialmente en el niño, que no se podía ignorar. José, sintiendo el peso de los ojos que lo observaban, decidió salir al mercado local. En el bullicio de las calles, entre el aroma del pan recién horneado y el eco de los comerciantes, su corazón latía con fuerza. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que el mundo reconozca la gloria de Dios en este niño?, se preguntó. En su camino, un anciano de la aldea, llamado Simeón, se detuvo frente a él. José conocía al hombre, un sabio que había esperado durante años una revelación. Simeón miró a José con ojos de fuego y fe. He sido informado por el Espíritu Santo que no veré la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Lucas 2:26, dijo con voz temblorosa. Tu hijo será la luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Lucas 2:32. José sintió que el aire se llenaba de electricidad. La voz de Simeón resonaba en su ser, una confirmación de lo que ya había percibido en su corazón. Ven, muéstramelo, dijo con la voz entrecortada, y su espíritu se alzó ante la enormidad de la revelación. De repente, el cielo pareció abrirse, y más allá de las estrellas que atestiguaron su llegada, un nuevo mensaje de esperanza se disponía a reunirse en aquel pequeño hogar. El tiempo de silencio profético había terminado. El mundo, aunque no lo supiera aún, estaba al borde de un cambio monumental. La noche siguiente, su hogar resonó con un nuevo canto, una melodía de adoración elevándose de las bocas de aquellos que visitaron a la familia. Pastores, guiados por las mismas estrellas, llegaron trayendo sus ofrendas y alabanzas. Cada uno tenía una historia que contar, un testimonio de la promesa que estaba floreciendo ante sus ojos. A medida que la familia se reunía en torno al niño, las palabras de Simeón flotaron en sus corazones, como el eco de una profecía viva. María dejó caer una lágrima de alegría, al darse cuenta de que su hijo no solo traería salvación a su pueblo, sino que abriría las puertas del reino a toda la humanidad. Pero al fondo, en el corazón de cada historia, había un eco de advertencia. La sombra de la cruz ya comenzaba a formarse en el horizonte, donde la gloria de Dios y la redención del mundo se entrelazarían en un acto supremo de amor. ¿Desde dónde vendrá nuestra ayuda?, se preguntaron, con renovadas esperanzas por los tiempos venideros, sin comprender completamente el sacrificio que el Altísimo había preparado. La historia apenas comenzaba, y su intrincado diseño se seguiría revelando, recordándoles siempre que Dios tiene un plan que trasciende el tiempo y el entendimiento humano. Mientras las estrellas comenzaban a desaparecer con la luz tenue del nuevo día, los corazones en Nazaret palpitaban con un fervor renovado. La noticia del nacimiento del niño se había esparcido a lo largo y ancho de la región, llenando cada aldea de murmullos, asombro y expectativa. María y José, aunque perturbados por la atención que rodeaba a su familia, se mantenían enfocados en la misión que les había sido confiada. Una mañana, mientras el rocío aún abrazaba la tierra, un viaje inesperado les aguardaba. Un grupo de magos, oriundos de tierras lejanas, había llegado con gran pompa, guiados por un resplandor en el cielo que jamás habían visto. Decían que habían estado siguiendo una estrella,
creída como un signo del nacimiento de un rey. El nombre del niño resonaba en sus labios y buscaban rendirle homenaje. María, al verlos, sintió un estremecimiento en su ser. Sus corazones estaban dispuestos a recibirlos, pero el suelo les parecía extraño ante la grandeza de la revelación. Mientras los magos ofrecían oro, incienso y mirra, regalos para un rey, el eco de los cielos parecía resonar en sus corazones. ¿Por qué ha venido la gloria de Dios a nosotros, simples mortales?, se preguntó José, sintiendo el peso de la adoración que se manifestaba ante su hogar. Las palabras del anciano Simeón aún retumbaban en su mente. Tu hijo será la luz para revelación a los gentiles. Se estaba cumpliendo ya en aquel pequeño rincón del mundo. Entonces, mientras las ofrendas eran depositadas, un silencio sagrado descendió. El cielo, en su indescriptible majestuosidad, se tornó más cercano. Una luz inusitada, más allá del resplandor de los astros, envolvió la habitación donde se encontraba el niño. Los que allí estaban sintieron una gran paz, una presencia extraordinaria que llenó cada rincón de la casa. Era la confirmación de que Dios estaba en medio de ellos. La voz del ángel que había hablado a los pastores resonó nuevamente en sus corazones. Gloria a Dios en las alturas. Lucas 2:14. Aquel canto antiguo parecía atravesar el tiempo, un eco de esperanza que iluminaba el presente. ¿Y cuánto más pasaría hasta que el cumplimiento total de las promesas de Dios se manifestara ante sus ojos? Ante la evidencia de lo que estaban presenciando, los corazones comenzaban a transformarse. Algunos se postraron y otros simplemente contemplaron, consciente de que estaban ante algo que cambiaría su existencia. María, con un corazón lleno de sabiduría, entendió que había sido elegida para un propósito asombroso. Pero también sentía la carga que acompañaba esa elección. Justo cuando la gratitud y el asombro comenzaron a disiparse, el aire se llenó de un nuevo temor. A lo lejos, se escucharon murmullos de rechazo. ¿Qué hacen esos hombres en la aldea? ¿No conocen de las profecías que hacen eco de nuestras tradiciones? Los corazones de algunos comenzaban a endurecerse, temerosos de lo que no podían comprender. Sin embargo, en medio del tumulto, el aliento sagrado de Dios fluía con poder. Era un recordatorio divino de que su plan no solo abarcaba a Israel, sino a toda la humanidad. En aquellos momentos reveladores, se estaban sembrando las bases del reino, donde las promesas de Dios comenzaban a florecer entre lágrimas de gozo y temores ocultos. Mientras el sol se alzaba sobre Nazaret, la preocupación de José se profundizaba. ¿Cómo protegeremos a este niño en un mundo que podría rechazarlo? Su mirada se elevó al cielo, donde la estrella que guió a los magos brillaba aún intensamente. Dios tenía un plan soberano. Estaba en cada pequeño detalle, aunque los ojos de los hombres a veces estuvieran velados. Justo cuando el día comenzaba a calentar, un susurro divino se filtró nuevamente en el corazón de María. Lo que ella no sabía era que cada paso dado por ellos era parte de un diseño eterno, donde la redención se uniría con la creación en un abrazo apasionado. Así, la historia continuaba tejiendo un futuro lleno de promesas, dejando una pregunta suspendida en el aire, esperando ser respondida. ¿Cuál será el destino de este niño, quien cambiará el curso de la historia de toda la humanidad? Mientras el día continuaba su ascenso en Nazaret, la atmósfera estaba impregnada de mezcla de expectación y resistencia. La noticia del nacimiento del niño Jesús resonaba en todo el pueblo, levantando voces de asombro y escepticismo en igual medida. María, sintiendo la intensidad de estos sentimientos, miraba a su hijo con una comprensión profunda de que la grandeza de su misión apenas comenzaba a manifestarse. Cada mirada que se posaba sobre él sembraba preguntas en su interior, cada vez más profundas. En el mercado, se murmulló sobre la llegada de los magos. La fascinación por esos hombres sabios, que habían recorrido grandes distancias siguiendo una estrella, llenó los corazones de los habitantes de Nazaret. ¿Podrá este niño ser realmente el rey de los judíos?, se preguntaban algunos. Otros, sin embargo,
se aferraban a su escepticismo. «Es solo el hijo del carpintero», decían entre susurros, incapaces de ver la gloria que se manifestaba ante ellos. Mientras tanto, el anciano Simeón, que había estado esperando la llegada del Mesías, sintió una insistente urgencia en su corazón. El Espíritu Santo lo había guiado a ir al templo esa misma mañana. Sin duda, tenía la certeza de que el tiempo había llegado. Al llegar al templo, sus ojos brillaban con una luz esperanzadora, y su aliento se cortó al ver a María y a José con el niño en brazos. «Él es el glorioso», exclamó con voz temblorosa mientras se acercaba. «Aquí está el niño que salvará tanto a Israel como a los gentiles». María lo miró, y a pesar de la alegría de escuchar palabras tan alentadoras, la tristeza llena su corazón al recordar que este niño también soportaría un gran sacrificio. Las palabras de Simeón susurraban en sus oídos como un canto de dulzura y dolor. «Y a ti una espada te atravesará el alma», dijo, dejando una sensación de peso en el aire, un eco del futuro que aguardaba. Sin embargo, ese peso no se quedó en la soledad de María. En la casa de su vecino se escuchaban rumores sobre la llegada de los magos en busca de adoración. La inquietud creció cuando algunos líderes religiosos comenzaron a preocuparse por el cambio en la narrativa que había comenzado a fraguarse. ¿Por qué estos hombres han venido a adorar a un simple niño? ¿Quién se atreve a desatar el poder del cielo en medio de nosotros?, murmuraban unos a otros con corazones endurecidos. Mientras la tensión crecía alrededor de ellos, María y José juntos se encontraban en la intimidad de su hogar, hablando sobre el futuro. «Es como si Dios nos estuviera preparando. ¿Pero para qué? No lo sé», confesó María, mientras acariciaba la cabecita de Jesús. «¿Qué nos depara el destino?», se preguntó con una fe que nunca titubeaba, a pesar de las sombras que la rodeaban. La llegada de la noche hizo que los murmullos se apagaran un poco, pero la incertidumbre de lo que estaba por venir envolvía a la aldea como una niebla persistente. A medida que las estrellas comenzaban a asomarse en el cielo, María se sintió llena de anhelos. Entonces, el silencio del hogar fue interrumpido por un destello de luz que se filtró a través de la ventana. Un ángel apareció nuevamente en un sueño a José. «Levanta, toma al niño y su madre, y escapa a Egipto, porque Herodes busca al niño para destruirlo». Mateo 2:13. En un instante, José se despertó, el sudor le bañaba la frente, mientras su corazón latía con la urgencia de la revelación. Sin perder tiempo, reunió a María, quien intuía la gravedad de la situación. «Debemos irnos esta noche, María», le dijo, un estremecimiento en su voz. La obediencia a la voz de Dios era innegociable. Prepararon rápidamente las pocas cosas que tenían y, en la sombra de la noche, partieron hacia Egipto, dejando atrás la incertidumbre que se cernía sobre ellos. Mientras tanto, en el palacio, Herodes se retorcía en su ira. La llegada de aquellos sabios había despertado su paranoia. «Nada se interpondrá en mi reinado», pensaba con desesperación. La sed de poder y control lo había llevado a endurecer su corazón. Decidió que debía hacer un último esfuerzo. En su rabia, ordenó que todos los niños menores de 2 años en Belén fueran asesinados. Así comenzó una de las tragedias más desgarradoras de la historia. Aún en medio de sufrimiento, el plan de Dios comenzaba a tomar forma, entrelazándose con el dolor humano, traicionando siempre cualquier expectativa. Un grito resonó en el aire, y el lamento de madres afligidas se convirtió en un murmullo que llegó hasta las puertas del cielo. Allí, un nuevo propósito divino estaba siendo tejido. Su plan de redención continuaba avanzando a pesar del caos, revelando la profundidad y verdadera naturaleza del amor de Dios por su pueblo. Mientras José y María transitaban la oscura noche, el cielo se abría sobre ellos, iluminándoles el camino. José miró a su esposa y a su hijo, comprendiendo que su misión abarcaba mucho más que su vida. La luz que traían al mundo no necesitaba de tronos, ni coronas, sino de corazones entregados a la voluntad divina. Y así, en el desamparo de Egipto, la esperanza se arrastraba en la penumbra,
mientras Dios tejía los hilos de la historia sagrada, esperando el momento en el que todo sería revelado. ¿Cuándo regresará la luz a Israel?, resonaba la pregunta entre aquellos que añoraban el cumplimiento de la promesa. La historia, aún no completa, mantenía a todos con el corazón palpitante de expectativa y con la certeza que lo imposible se estaba acercando con pasos firmes. Dios, soberano en cada acción, continuaba revelando que su plan era mucho más grande y más profundo de lo que nunca podríamos imaginar. La pregunta final permanecía en el aire. ¿Cuál será el nuevo giro en este grandioso relato de redención?